Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la hora bruja. Sabéis que llegadas las 12 de la noche, la medianoche del viernes, tenemos un encuentro aquí en Misterios a Medianoche, con otro episodio más. Solo quería adelantar y pedir 1000 perdones por el audio de este capítulo. Como podéis comprobar, la voz en esta ocasión no es muy favorable, pero no he querido faltar a nuestra cita y como he podido, he grabado este episodio sobre la Dalia Negra. Vuelvo a pedir 1000 disculpas y espero que de todas maneras os guste. Os dejo con la Dalia Negra. Comenzamos. Aquí, cada viernes a la medianoche, exploraremos relatos que desafían nuestra comprensión de la realidad. La aventura comienza ahora. Adelante. Hoy, en Misterios a Medianoche, el asesinato de Elizabeth Short. Elizabeth había aceptado una invitación a una fiesta privada en una mansión de Beverly Hills. El anfitrión, un médico prominente conocido por sus conexiones con la élite de Hollywood, le prometió presentarla a productores influyentes. La joven, ilusionada por la posibilidad de avanzar en su carrera, aceptó sin dudarlo. La mansión brillaba con una opulencia intimidante. Al entrar, Elizabeth se sintió fuera de lugar, entre hombres mayores y mujeres vestidas con lujos exorbitantes. El ambiente era sofocante, cargado de alcohol, humo y miradas que la incomodaban. Fue entonces cuando Brian, un joven doctor que había conocido minutos antes, le ofreció un cóctel. Elizabeth notó un sabor extraño en la bebida, pero ignoró su intuición. Momentos después, comenzó a sentirse mareada. La llevaron a una habitación apartada, donde las luces apenas dejaban entrever el mobiliario. Brian y otros hombres, ocultos tras máscaras venecianas, la rodearon. Lo que ocurrió después fue una pesadilla de violencia y abuso. Elizabeth intentó resistir, pero estaba completamente indefensa. Cuando la joven dejó de respirar, cundió el pánico entre los presentes. Brian, acostumbrado a lidiar con situaciones extremas, se encargó de ocultar lo sucedido. Ordenó que el cuerpo fuera desmembrado para dificultar su identificación, usando sus conocimientos quirúrgicos para hacer cortes limpios. Al resto de cómplices les advirtió que hablar significaría la ruina en cada uno de ellos. El cuerpo fue trasladado en el maletero de un coche hasta el descampado donde sería abandonado. Antes de irse, Derek colocó las piernas de Elizabeth separadas, sus brazos extendidos y su rostro lavado con cuidado, como si quisiera inmortalizarla en una posición que mezclaba macabro arte y burla hacia la policía. Días después del hallazgo, los periódicos locales recibieron un sobre misterioso. Contenía documentos personales de Elizabeth, como su certificado de nacimiento y fotografías, además de una nota escrita con recortes de revistas. Aquí está la Dalia Negra. Sigan buscando, nunca me encontrarán. La investigación oficial nunca logró incriminar a nadie. Brian continuó con su vida, protegido por su riqueza y conexiones. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, revivía el rostro de Elizabeth, una sombra que nunca lo abandonó. La historia de Elizabeth Short, aunque ficticia en esta versión,
sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de los sueños frente a un mundo corrupto y cruel. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente aquella noche, pero su historia seguirá viviendo en los rincones oscuros de la memoria colectiva. El asesinato de Elizabeth Short, lo que realmente se sabe. El caso del asesinato de Elizabeth Short, conocido popularmente como la Dalia Negra, es uno de los misterios sin resolver más notorios de la historia criminal de Estados Unidos. Su brutal muerte y las circunstancias que la rodean han generado innumerables teorías, especulaciones y adaptaciones en la cultura popular. ¿Quién era Elizabeth Short? Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Desde joven soñaba con una vida glamurosa en Hollywood, lo que la llevó a mudarse a California en busca de una carrera como actriz. Aunque sus sueños no llegaron a concretarse, Elizabeth se hizo conocida en los bares y clubs nocturnos, frecuentando ambientes bohemios y socializando con una variedad de personas, incluidos militares y aspirantes a artistas. El macabro hallazgo. El 15 de enero de 1947, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado en un lote baldío en Leimert Park, un vecindario de Los Ángeles. Una mujer llamada Betty Bersinger descubrió el cadáver mientras paseaba con su hija pequeña. Al principio, creyó que se trataba de un maniquí debido a la pálida apariencia del cuerpo. El cadáver estaba horriblemente mutilado y partido en dos a la altura de la cintura. La piel de Elizabeth había sido lavada meticulosamente y su rostro mostraba una macabra sonrisa tallada desde las comisuras de los labios hasta las orejas, conocida como la sonrisa de Glasgow. Las manos de la víctima estaban atadas y su cuerpo había sido colocado en una posición teatral, con los brazos extendidos y las piernas abiertas. La policía de Los Ángeles inició una de las investigaciones más extensas de su historia. Se interrogaron a más de 150 sospechosos y se recibieron cientos de pistas, pero ninguna condujo a la identificación definitiva del asesino. Entre los detalles más relevantes del caso se encuentran los siguientes. 1. La limpieza del cuerpo. El cadáver había sido lavado con gran detalle, lo que indicaba que el crimen fue premeditado y que el asesino tenía conocimientos sobre anatomía o medicina. 2. El lugar del asesinato. Aunque el cuerpo fue encontrado en Leimert Park, la escena sugería que Elizabeth había sido asesinada en otro lugar y luego trasladada al lote baldío. 3. Las cartas del asesino. Días después del hallazgo, los periódicos recibieron cartas escritas con recortes de revistas que parecían provenir del asesino. Uno de estos sobres contenía documentos personales de Elizabeth, como su certificado de nacimiento y fotografías. Esto reforzó la teoría de que el crimen había sido cometido por alguien que quería desafiar a las autoridades. Principales teorías y sospechosos. A lo largo de los años se han planteado diversas teorías sobre el asesinato de Elizabeth Short. Algunos de los sospechosos y teorías más destacados son los siguientes. 1. George Hodel, un médico prominente de Los Ángeles y una de las figuras más controvertidas del caso. Su propio hijo, Steve Hodel, un exdetective, argumentó en su libro que su padre era el responsable del asesinato. Steve basó su teoría en pruebas circunstanciales como el conocimiento médico de George y grabaciones donde éste parecía implicarse en el crimen. 2. Teorías de asesino en serie. Algunos investigadores sugieren que Elizabeth pudo haber sido víctima de un asesino en serie que operaba en Los Ángeles en esa época. Sin embargo, no se encontraron pruebas que concretaran su muerte con otros crímenes. 3. Conexiones con Hollywood. Dado que Elizabeth frecuentaba los bares y clubs nocturnos del área, algunas teorías sugieren que pudo haber cruzado caminos con alguien influyente en la industria del entretenimiento, quien luego
orquestó el crimen. Impacto cultural. El caso de la Dalia Negra se convirtió en una sensación mediática, en parte debido a la brutalidad del asesinato y en parte por el carisma y la belleza de Elizabeth. Los medios de comunicación alimentaron un morboso interés por su vida privada, pintándola como una joven promiscua en busca de fama, una representación que ha sido criticada por ser injusta y sensacionalista. Estado actual del caso. A día de hoy, el asesinato de Elizabeth Short sigue sin resolverse. Aunque se han propuesto teorías convincentes, ninguna ha sido lo suficientemente contundente como para cerrar el caso. Su trágica historia permanece como un recordatorio de cómo la fascinación por el glamour de Hollywood puede ocultar trasfondo oscuro y peligroso.